Buenos días, mi nombre es Alejandra Ramírez y a continuación les presentaré mi proyecto de grado titulado Producción heteróloga y determinación de la actividad hidrolase para nitrofenilpalmitato de la lipasa LIP-B Amiculatoxis sp. Este trabajo fue dirigido por el Dr. Jorge Hernández y codirigido por la bióloga Oriana Serna y el químico Jefferson Barraza. A modo de introducción, las lipasas son enzimas que catalizan la hidrólisis y síntesis de éster carboxílicos y que además intervienen en el metabolismo y el transporte de lípidos en organismos vivos. Inicialmente se obtenían a partir de grasas animales y vegetales, pero las cantidades obtenidas a partir de ellos eran muy pocas. Es por eso que en la actualidad se obtienen principalmente de fuentes microbianas como hongos y bacterias, y son estas últimas las más apetecidas por su gran potencial biotecnológico. Además, son más fáciles de cultivar, manipular y procesar. Las lipasas poseen una gran cantidad de aplicaciones industriales, entre las cuales se destacan la fabricación de detergentes y cosméticos, la síntesis de fármacos, el tratamiento de aguas residuales, y desde ya hace algún tiempo han tomado gran importancia en la producción de biocombustibles debido a que catalizan reacciones de transesterificación. A nivel comercial existe una gran cantidad de lipasas que exhiben un gran potencial biotecnológico, pero que su uso se ve limitado por los altos costos de importación, como es el caso de Calvé en Candia Antártica, la cual es una referente funcional en la industria de los biocombustibles con niveles de eficiencia mayores al 90% y que presenta una actividad específica de aproximadamente 9 unidades por miligramo. Sin embargo, los costos de importación de esta lipasa pueden alcanzar hasta los $10.000 por kilogramo. Además de eso, esta lipasa presenta bajos niveles de expresión en hospederos bacterianos, y debido a que este tipo de hospederos, como Escherichia coli, presenta medios de cultivo sencillos y económicos, tienen un alto número de vectores de expresión y no requieren modificaciones postproduccionales, los investigadores han enfocado su búsqueda a lipasas que poseen un potencial catalítico similar a las fúngicas y que además puedan ser expresadas en este tipo de hospedero, ya que además la producción de lipasas a nivel local podría significar la solución a la gran demanda de lipasas en la industria. Las lipasas bacterianas también son más fáciles de cultivar y de producir en mayor cantidad y son activas en un amplio rango de sustrato. Además de eso, son altamente estables a diferentes temperaturas, pH y solventes orgánicos. Desde ya hace algún tiempo, en el laboratorio del CIMBIN se han estado caracterizando lipasas bacterianas para la producción de biodiesel con muy buenos resultados, como por ejemplo los obtenidos por Barraza 2016 para el LIP-A de Cerratia marcensis, la cual exhibió una actividad específica de aproximadamente 13,5 unidades por miligramo, superando a Calvé. Entre las lipasas bacterianas se encuentran las provenientes de actinomicetos. Estas enzimas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, pero son poco caracterizadas, a pesar de que presentan un alto potencial a nivel industrial y que son competitivas funcionalmente con el de origen fúngico. En el GenBank se encuentra una gran cantidad de secuencias de lipasas provenientes de estos microorganismos alojadas, las cuales requieren ser exploradas. A raíz de esto, el biólogo Jorge Mejía enfocó su trabajo de grado a la búsqueda de una lipasa proveniente de estos microorganismos que presentara la mayor identidad de secuencia con Calvé de Candia Antártica, hacer esta una referencia en la industria. Y encontró a LIP-B Amiculatoxis sp, la cual presentaba un 36% de identidad y un 93% de cobertura con respecto a esta secuencia. En este trabajo, además se demostró que la enzima posee una afinidad de unión favorable con ésteres de paranitrofenol de diferente longitud de cadena, comparable con Calvé, y que es estable a temperaturas elevadas de hasta 360 Kelvin, lo cual es ideal para su uso a nivel industrial. Es por eso que el biólogo Jorge Mejía dice que merece valorarse en el laboratorio su potencial a nivel industrial. A raíz de esto nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Es la lipasa B de Amiculatoxis sp capaz de hidrolizar ésteres de cadena larga in vitro? Y se planteó como objetivo general demostrar la actividad hidrolase para nitrofenilpalmitato de extractos crudos de Amicolid-B Amiculatoxis sp sobreexpresada en E. coli y 3 objetivos específicos. El primero, sobreexpresar el gen LIP-B Amiculatoxis sp en E. coli BL21. El segundo, determinar la actividad hidrolasa de extractos crudos de la proteína recombinante en ensayos con paranitrofenilpalmitato como sustrato. Y el tercero, contrastar la actividad específica con la de las lipasas de referencia. Para iniciar con el primer objetivo específico, primero se diseñó el gen basados en la secuencia del GenBank perteneciente a una alfa-beta hidrolasa de Amiculatoxis sp. El gen se clonó en los sitios de restricción BANH1 y NCO1 del vector de expresión PET22. La síntesis del gen fue contratada con la empresa General Biosystems y la correcta construcción del vector se verificó
mediante secuenciación por la empresa Macrogen. Cabe resaltar que la secuencia del gen se diseñó desde cero debido a que la secuencia del GenBank es de aminoácidos y no existe hasta la fecha una secuencia nucleotídica para esta lipasa. En el diseño del gen se adicionaron los sitios de restricción NCO1 y BANH1 para realizar el empalme en fase con el péptido señal PEL-B. Además de eso, se adicionó una cola de histidinas para futuras purificaciones mediante columnas de afinidad. En los recuadros azules se observan los residuos de la triada catalítica conservada entre lipasas. Esta secuencia codifica para una proteína de 327 aminoácidos, esto con la adición del péptido señal. Como resultado final se obtuvo el plasmio recombinante PET-amicolid-B. La transformación de las células de coli se realizó con el plasmido PET-amicolid-B como recombinante y el plasmio no recombinante PET22. La transformación se realizó mediante choque térmico en presencia de calcio y las células transformadas fueron seleccionadas mediante crecimiento en medio leve suplementado con ampicilina. De las colonias transformadas se seleccionaron algunas para realizar mini preparaciones y posteriormente realizar una digestión con las enzimas de restricción para llevar un control de la correcta inserción del gen. El resultado fue visualizado en un gel de agarosa al 1%, en el cual se observa dos bandas, una a la altura de 5,5 kilobases y la otra a la altura de aproximadamente 1 kilobase. Esto coincide con los valores estimados tanto para el vector como el inserto, lo cual permitió concluir que la clonación y la transformación de las células de coli se realizó de manera exitosa. Para iniciar con la sobreexpresión de amicolid-B, se realizó un monitoreo del crecimiento bacteriano con los plasmidos recombinantes, con cultivos con los plasmidos recombinante y recombinantes suplementados con ampicilina. Este monitoreo se llevó a cabo hasta alcanzar una OD entre 0,8 y 1,2 a 600 nanómetros, momento en el cual se indujo la expresión con 0,1 milimolar de IPTG. Inicialmente, las células transformadas con los plasmidos PET-amicolid-B y PET22 como control no recombinante iniciaron la inducción con valores de OD similares, 1.20 y 1.14 respectivamente. Sin embargo, desde que se adicionó el IPTG, se hizo evidente cómo el cultivo transformado con LID-B presentaba un incremento en el crecimiento bacteriano, superando cerca del triple el crecimiento bacteriano presentado por las células transformadas con el plasmido no recombinante. Luego de eso se procedió a realizar la lisis celular y la centrifugación diferencial en las diferentes fracciones, total, medio, periplasma, citoplasma soluble y citoplasma insoluble. Este primer gel se realizó con el fin de visualizar en dónde estaba expresada la proteína, en dónde se expresaba. En él se observó como a la altura de aproximadamente 35 kilodaltons se observa una banda de gran intensidad, la cual está ausente en la fracción total del cultivo no recombinante, lo cual permite deducir que esta banda pertenece a amicolid-B. Además de eso, la ausencia de bandas en las fracciones de medio, periplasma y citoplasma insoluble permiten corroborar que la proteína se restringió a la fracción citoplasmática insoluble. Luego, para realizar un monitoreo de la correcta sobreexpresión de la proteína, se realizó un segundo gel en el cual se tomó en cuenta la fracción citoplasmática insoluble al estar la proteína restringida a esta fracción, y en él se observa cómo con el paso de las horas de inducción la intensidad de la banda de aproximadamente a la altura de aproximadamente 35 kilodaltons va aumentando progresivamente. Además de eso, es interesante ver cómo en este gel, en el carril perteneciente a la fracción citoplasmática a las 0 horas, en ausencia de inductor, se observa una pequeña cantidad de proteína. Este fenómeno se ha observado en el laboratorio y se le atribuye a la expresión basal de E. coli. Luego se realizó la determinación de la concentración de la proteína de la fracción insoluble mediante el ensayo de Bradford, utilizando como curva patrón albúmina de suero bovino
y las mediciones se realizaron luego de 2 minutos de adicionar el reactivo de Bradford a las muestras en un máximo de absorción de 595 nanómetros. Estos resultados permitieron corroborar la correcta sobreexpresión de la proteína, debido a que con el paso de las horas la concentración de la proteína también aumentaba. Como conclusiones de este primer objetivo es que el gen se clonó en el vector PET22 y se comprobó la correcta construcción del plásmido PET amico-LID-B. Se evidenció un efecto positivo del gen LID-B en el crecimiento bacteriano. Además, se logró sobreexpresar de manera exitosa la proteína amico-LID-B en E. coli y se detectó el confinamiento de la proteína a la fracción insoluble. La concentración de la proteína a la fracción insoluble fue de 0,4 miligramos por mililitro a las 3 horas de inducción. Para iniciar con este objetivo, primero se definió la actividad internacional de actividad hidrolítica como la cantidad de enzima necesaria para hidrolizar un molde para nitrógeno por minuto bajo las condiciones establecidas. La actividad hidrolítica de amico-LID-B se cuantificó mediante espectrofotometría, midiendo el incremento de absorbancia del paranitrófenol a 348 nanómetros. Debido a que la proteína se encontraba de forma insoluble y que ésta normalmente no se encuentran correctamente plegadas, fue necesario realizar unos pasos adicionales de solubilización y reconstitución con urea y cloruro de calcio respectivamente para obtener mejores resultados. En este punto se observa cómo los cultivos transformados con el plásmido no recombinante PET22 no muestran ningún tipo de actividad hidrolasa, pues es sabido que coli por sí sola carece de este tipo de actividad frente a paranitrophenilpalmitato. Sin embargo, aquellas muestras que fueron transformadas con PET amico-LID-B muestran niveles de actividad de 13,5 unidades por miligramo, coincidencialmente lo mismo reportado por Barraza para la lipasa LIP-ASRT marsensis. Por otra parte, aquellas muestras que fueron sometidas a los pasos adicionales de solubilización y reconstitución aumentaron hasta un 300% los niveles de actividad específica, alcanzando valores de hasta 40 unidades por miligramo. En este punto cabe resaltar que esto inicialmente se realizó con 0,8 molar de urea y 16 milimolar de calcio. Debido a que la proteína mostró que la reconstitución tuvo un efecto positivo, se realizaron unos ensayos adicionales con diferentes concentraciones tanto del agente solubilizante como del cofactor para mirar cuál es la concentración que más favorecía a la actividad de la proteína. En este punto se encontró cómo no son necesarias grandes cantidades de urea para solubilizar la proteína, caso contrario a lo que ocurre con el calcio, en la cual se exhibe una gran dependencia de la proteína por la presencia de calcio en el medio de reacción para obtener mejores resultados en la actividad relativa. De este objetivo podemos concluir que la enzima amico-LID-B es una lipasa capaz de hidrolizar paranitrophenilpalmitato y por tanto ésteres de cadena larga, y que además la enzima, al ser insoluble, debe ser reconstituida para su correcto funcionamiento. Por otro lado, la enzima mostró una dependencia por el cloruro de calcio en el medio de reacción, y la adición de urea y de calcio aumenta los niveles de actividad específica de la proteína, alcanzando valores de hasta 40 unidades por miligramo. El tercer objetivo específico de este estudio es contrastar la actividad específica con la de las lipasas de referencia. En este punto primero se hizo una comparación con LIP-ASRT marsensis debido a que es una lipasa expresada en el laboratorio de biología molecular y con Calvé de Candia Antártida ser una referente de la industria. Y se muestra cómo los niveles de actividad específica aumentan hasta un 300% comparado con los de estas lipasas. Por otro lado, debido a que el estudio se realizó con extractos crudos, pues la comparación con otras lipasas es un poco preliminar, pero al compararla con lipasas del género como por ejemplo Bacillus, Aspergillus y Penicillium, quienes presentan cero actividad, y otras lipasas del género Candida que presentan actividad entre 25 unidades por miligramo, LID-B ostenta niveles de actividad que podrían considerarla con un gran potencial para su exploración a nivel industrial. De este objetivo se saca como conclusión que la actividad específica de la proteína supera la actividad reportada para el LIP-ASRT marsensis y Calvé de Candia Antártica, y que además estos valores de actividad específica similares, ya que son similares a los reportados para el género Candida, justifican explorar su comportamiento en reacciones de transesterificación. A modo ya de discusión, está documentado que las proteínas recombinantes
tiene un efecto positivo en el metabolismo de 2PR. En este trabajo se demostró cómo la presencia de LID-B en los cultivos de E. coli influyó de manera positiva en su tasa de crecimiento. Por otro lado, la idea de adicionar el péptido señal a micolid B era con la intención de exportarlo a periplazma y con esto facilitar la purificación y la solubilización de la proteína. Sin embargo, pues a micolid B se restringió a la fracción insoluble y además de eso se encontró de forma inactiva. Lo que pudo generar fue un precursor de PET-amicolid B y esto fue lo que se interpuso en la exportación de la proteína hacia el periplasma. Afortunadamente, los pasos adicionales de la reconstitución con urea y con urea y con calcio fueron suficientes para demostrar la actividad hidrolasa de la proteína, la cual era el objetivo principal de este estudio. Bueno, por otro lado, pues ya como ya lo sabemos, la solubilización y el replegamiento de la proteína aumentaron visiblemente los niveles de actividad específica de amicolid B, y con esto se puede concluir que realmente la proteína presenta unos niveles de actividad hidrolasa frente a para-nitrofenilpalmitato que permiten considerarla como promisoria y justifican su estudio a nivel industrial. Desde otro punto de vista, quiero decir que en el GenBank existen un sinnúmero de secuencias de lipasos que exhiben un gran potencial biotecnológico y que están a la espera de ser puestas a prueba. El hecho de que estas enzimas comercialmente utilizadas tengan valores tan altos de exportación, de importación, y que las tecnologías de ADN recombinante mediante modelos bacterianos sean tan accesibles a nosotros, pues es como una oportunidad para producir nuestras lipasas a nivel local y con esto disminuir los costos de producción. Por ejemplo, que acabamos de encontrar en este trabajo con amicolid B, quien hasta el presente poco se conocía sobre su actividad in vitro, pero que las predicciones bioinformáticas sugerían un potencial importante, y ya ahora con los resultados obtenidos en este trabajo, pues se permite dar inicio a estudios de mayor envergadura, como explorar el comportamiento de amicolid B en reacciones de transesterificación y pues con esto determinar su potencial en la producción de biodiesel, el cual pues es el objetivo final del macroproyecto del laboratorio. Como conclusiones generales tenemos que se logró sobreexpresar exitosamente la lipasa amicolid B amicolotox GSP en Nicolibele 21 utilizando el vector de expresión PES22, que se demostró la actividad hidrolasa de ésteres de cadena larga con extractos crudos de amicolid B, utilizando como sustrato para nitrofenilpalmitato, que en estado insoluble la actividad específica alcanzó valores de 13,5 unidades por miligramo, pero la adición de urea y calcio aumentaron sus niveles a 40 unidades por miligramos, y que en conjunto estos resultados obtenidos demuestran que amicolid B es una enzima que justifica su estudio en su potencial en reacción de transesterificación. Además, es importante concluir que las predicciones bioinformáticas de Mejía sobre la actividad relativa de amicolid B fueron acertadas. Como recomendaciones, debido a que la proteína exhibía un efecto positivo con la adición de cloruro de calcio, se recomienda evaluar el efecto de otras concentraciones de calcio y otros iones en el rendimiento de la proteína, además de que se recomienda evaluar el efecto de las variaciones de la temperatura y de pH sobre la actividad enzimática, y se recomienda hacer ensayos de actividad hidrolítica utilizando como sustrato aceite de palma africana para evaluar su potencial en la producción de biocombustible. Para concluir, se recomienda realizar la purificación de la proteína a través del método de cromatografía por columna de afinidad, aprovechando la cola de insignias que posee la construcción. Cabe resaltar que este proyecto hace parte de un macroproyecto financiado por la DIEF. Y ya para concluir, quiero agradecer a mis padres, a mis hermanos y a mis familiares, a mi novio, a mi compañera Tiana, quien estuvo desde el principio conmigo, a la universidad, a la escuela, a mi director Jorge Hernández por permitirme iniciar en este proyecto, a la profesora Oriana Serna por estar presente en toda su realización y al químico Jefferson Barraza por sus consejos. Muchas gracias.